con ustedes. No sé, por clima de hoy no nos permitió congregarnos y sí los extraño. Siempre para mí es una bendición estar con ustedes en la casa del Señor, escucharlos hablar y convivir y cantar y pasar ese tiempo como hermanos en Cristo, como una iglesia, un cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios por lo que tenemos. Y hoy en día tenemos la tecnología un poco más avanzada, donde nos podemos reunir a través de los videos o grabaciones como se está haciendo ahorita mismo. Entonces espero que se encuentren bien. De ahí pueden agarrar su tacita de café, un pancito, como muchos han comentado, y pueden ver el mensaje de esta noche. Pero lo que quiero anunciar, quiero primeramente decir que el sábado estamos planeando a tener todo igual como hemos acostumbrado. Entonces va a haber las reuniones, vamos a tener todo lo que hacemos el sábado. El viernes por ahorita vamos a tener la actividad. Entonces no se va a cancelar. Por ahorita pienso tener esa actividad y por X razón, si se tiene que cancelar, lo hacemos. Pero ahí ustedes van a ser notificados a través del teléfono, un mensaje, WhatsApp, y todos los otros medios que tenemos en puesto para comunicarnos como iglesia. Pero vamos a entrar a lo que venimos esta noche. Entonces, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a dar un breve repaso en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de la razón por qué tenemos una guerra espiritual. Sabemos que hay una guerra espiritual. La semana pasada pasamos el tiempo enseñando bíblicamente y viendo lo que Cristo nos estaba enseñando a través de Lucas capítulo 9, el versículo 42. Y para refrescar un poco sus memorias, su mente ahí, él sanó a un muchacho endemoniado. Y si se recuerdan la historia, el papá se acercó a Jesucristo y le dijo que él necesitaba ayuda, que fue primeramente a los discípulos, pero los discípulos no pudieron. Y entonces Jesucristo los llamó a ellos incrédulos y perversos. Y luego de ahí la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo sanó al muchacho y el muchacho fue completamente transformado. Y después ellos no glorificaron a Cristo, pero glorificaron a Dios. Estaban maravillados de Dios. Y eso es una gran bendición porque de ahí estamos aprendiendo en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y lo primero que tenemos que entender a través de la palabra de Dios es que hay una batalla espiritual. La batalla espiritual es a través o es acerca de las obras de Dios y las obras de Satanás. En esa historia en Lucas 9, vemos ahí el papá, vemos ahí el hijo, vemos ahí a Jesucristo, vemos los discípulos, vemos una multitud, pero no se menciona a Satanás ni a Dios porque es una batalla espiritual. Y lo que Cristo nos quiere enseñar, porque no fue la primera vez que él sanó a alguien que estaba endemoniado, pero lo que Cristo quería enseñar era que esta batalla era real y tenemos que reconocer esta batalla espiritual. Entonces, ahora esta noche vamos a entrar a la segunda parte de esta enseñanza y nos preguntamos cuál es la razón por qué tenemos una guerra espiritual. Si se recuerdan, nosotros estamos en una guerra. Si se puede imaginar el cristiano en el medio, a mi lado izquierda, Dios, a mi lado derecha, Satanás, y el cristiano se encuentra jalándose de uno a otro. Esta guerra espiritual es todos los días, es para el resto de nuestras vidas. Me gustaría tenerle mejores noticias, pero la guerra espiritual es para el resto de nuestra vida hasta que nosotros lleguemos al cielo. Pero es una guerra que podemos pelear justamente, correctamente, teniendo la victoria y sabiendo que vamos a tener la victoria. Pero todos los días por el pecado, todos los días por el maligno, todos los días por nuestro enemigo Satanás, vamos a tener esta batalla espiritual. Entonces, y aquí nos encontramos. Entonces, para saber la razón
el por qué tenemos esa guerra espiritual. Número uno, tenemos que reconocer que hay una guerra espiritual. No podemos estar como el avestruz con la cabeza escondido. Tenemos que reconocer lo que está adelante. Y número dos es el tema de esta noche. Tenemos que reconocer nuestro enemigo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, si ponen ahí a ver conmigo, la palabra de Dios dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como a león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí noten que la palabra de Dios nos está diciendo que este padecimiento, esta guerra espiritual sucede en cada persona, sea creyente o incrédulo. Hay una batalla espiritual. El inconverso que no quiere ser salvo, él tiene una batalla espiritual y Dios lo está llamando, pero Satanás lo está jalando. Dios le trae convicción a través del Espíritu Santo, pero el mundo lo está jalando y se encuentra en esa batalla espiritual. El cristiano que ya es salvo, ahí se encuentra con la salvación, pero ahora hay una transformación que tiene que suceder en nuestras vidas. Y poco a poco, a través de la convicción de la predicación de la palabra de Dios, el cristiano escucha verdades y sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que hacer cambios, pero se encuentra en una lucha aquí y allá. Eso sucede en todo el mundo, en toda persona, en el pasado, presente y futuro. Va a suceder. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy interesante. Si tienen un bolígrafo ahí, quiero que subrayen y circulen unas palabras. Primeramente, quiero que subrayen la palabra sobrios. Sobrios. Es una palabra que ahorita voy a explicar. La segunda palabra que tenemos que subrayar es velar. Velar. Aquí la palabra de Dios dice ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo. Entonces aquí tenemos estas dos palabras. La palabra de Dios dice ser sobrios y velar. Esta palabra sobrio en griego significa enfocarse o estar alerto. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos está diciendo cómo nosotros debemos de estar. Pedro, y recuerden quién era Pedro. Pedro era el que negó a Cristo 3 veces. Pedro era el que estaba apartado por un momento del llamado que Jesucristo lo llamó de ser pescador de hombre. Y él sabe cómo uno queda después cuando uno se aleja del pecado, cuando uno cae en pecado. Y Pedro está enseñando esta enseñanza a los cristianos, a los creyentes, no los incrédulos, a los creyentes como usted y yo, de ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. Sobrio significa enfocar o estar alerto. ¿Y cómo nos tenemos que enfocarnos? La palabra velar en griego significa mirar o observar. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo cómo el cristiano necesita estar enfocado y mirar y observar. Muchas veces el cristiano deja la vida pasar y dejamos las cosas que dejen que pasen, pero la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos o estemos en la defensa. Yo puedo imaginarme, lo primero que veo cuando veo estas dos palabras es un hombre de la militar y cómo los hombres de la militar los preparan. He hablado y escuchado historias de hombres donde han tenido que guardar una puerta, pararse ahí por a veces 24, 48 horas velando por el enemigo y ellos tienen que estar alertos, ellos tienen que estar enfocados, ellos tienen que estar mirando porque en cualquier minuto una bala puede ser disparada y los puede matar y eso sucede entre segundos, no en minutos, no en horas, en segundos y es lo que sucede con la vida del cristiano. La batalla y la guerra espiritual es real, pero cuando reconocemos el enemigo, entendemos que el enemigo puede acusarnos, el enemigo nos puede destrozar, destruir, llevarnos a la muerte con un momento de pecado y cómo el cristiano se tiene que preparar a velar, a ser sobrio, a enfocarse, a mirar, a observar. Entonces, aquí
Pedro manda que uno mantenga su enfoque y su mirada, su observación, que uno esté mirando en su vida cristiana, no está mirando a los otros cristianos. Noten aquí que dice ser sobrios y velar, y es punto coma. Vemos la gramática aquí, es con permiso, un mandato, es un consejo, es, hey, si tú no haces esto, quizás tú no vas a durar mucho. Entonces la palabra de Dios nos dice y nos sigue repitiendo en unos momentos, vamos a ver eso, que los manda a velar y a ser sobrios. Pedro enseñó esto, también Pablo enseñó esto, y se me hace muy interesante. Pablo fue el hombre que fue usado más en el Nuevo Testamento. Al lado de los discípulos, Pablo tuvo la oportunidad de escribir los libros que completa el Nuevo Testamento. Entonces tenemos Pedro, el líder de los discípulos, cual Cristo lo estaba preparando, cual Cristo lo estaba edificando. Y después tenemos a Saulo, que se convirtió a Pablo, y Pablo le enseña esto a los creyentes. Y noten aquí lo que Pablo dice. Creo que mantengan su dedo ahí en primera de Pedro, pero creo que vayan conmigo a primera Tesalonicenses. Vayan conmigo a primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Déjame llegar aquí. La palabra de Dios dice en primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. ¿Están ahí conmigo? Tengan su Biblia ahí listo, porque vamos a ir a unas escrituras y quiero que vean con sus ojos. En esos tiempos es importante que vean con sus ojos la palabra de Dios, no solamente escuchar. Entonces, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. La palabra de Dios dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Noten esa palabra, sobrios. Pablo está diciendo, hey, tenemos que estar enfocados, no podemos estar dormidos, no podemos estar relajándonos, no, tenemos que estar alertos, enfocados, mirando, observando. Miren lo que les enseña a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era uno de sus preacher boys. Entonces Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3, 2. Noten aquí conmigo y dejen llegar aquí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Noten aquí cómo la palabra de Dios nos dice que el pastor no puede ser una mujer, solamente puede ser un hombre, porque es marido de una sola mujer. Nada más le quería darle esta como extra. Pero noten la siguiente palabra: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces aquí otra vez vemos la palabra sobrio, que esta palabra significa velar, enfocarse, observar. Pablo, él está enseñando a Timoteo. Ahora, estos son los requisitos para ser un pastor. Y Pablo le está enseñando a Timoteo. ¿Por qué? Timoteo iba a seguir con las obras, él iba a seguir con las enseñanzas, enseñando a otros cristianos, a otros líderes. Entonces aquí vemos a Pablo enseñándole a los líderes. Él primero le enseñó en primera Tesalonicenses a la iglesia que se encontraba en Tesalónica, y por eso tenemos los tesalonicenses. Entonces Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo, tiene que ser sobrios. Hemos visto en primera de Pedro como Pedro le dice a la gente, a los cristianos, a los creyentes, quiero que sean sobrios y velar. Y después aquí vemos Pablo diciéndole a Timoteo a los requisitos de un líder, cómo el líder necesita ser sobrio. Ahora quiero que miren aquí, bajen su vista, versículo 11, la palabra de Dios dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino que sobrias. Entonces igualmente vemos el liderazgo de un hombre que tiene que ser sobrio, y después vemos las mujeres cómo necesitan ser sobrias. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que velar,
ser sobrios, tenemos que estar enfocados, alertos, necesitamos observar y mirar, analizar lo que está sucediendo en nuestra vida. Quiero que sigan conmigo aquí al siguiente libro, el libro de Tito. Entonces, después de primera de Timoteo, está segunda Timoteo, y nos vamos a encontrar con el libro de Tito, y Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 8. Aquí lo mismo habla de los requisitos de los ancianos y los obispos. Los obispos son los pastores, pero ¿quién son los ancianos? ¿Los ancianos son los mayores de la iglesia? No necesariamente. Los ancianos, de acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos cristianos que son maduros en la palabra de Dios. Una persona puede tener muchos años en una iglesia, tener una mayor edad en la iglesia, quizás la más mayor edad de la iglesia, pero eso no nos hace ancianos. Bíblicamente, un anciano es una persona madura, una persona que conoce la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace ancianos. ¿Por qué? La iglesia necesita cristianos sabios que sigan la palabra de Dios, que tengan el temor de Jehová. Un anciano sabio es una persona que teme a Jehová. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, aquí vamos a leer unos minutos, Tito, y está dirigido a los líderes mayores, los maduros de la iglesia. Noten aquí Tito capítulo 1, versículo 8. Tito, con permiso, Tito 1:8. La palabra dice, la palabra de Dios dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo es una persona que se sabe cómo controlar, se sabe cómo dirigirse cuando situaciones vienen, se acercan. Pero vemos aquí la palabra sobrio. Aquí Pablo está hablando con otro muchacho, Tito. Él entrenó a Tito. Tito era otro muchacho de Pablo. Era otro preacher boy, si lo podemos mirar. Era Tito y Timoteo. Y lo mismo le dice Pablo a Tito, lo que le dijo a Timoteo. Hey, quiero que enseñes que sean sobrios. Es un llamado para el cristiano que sean sobrios, que estén enfocados, que estén alertos, que estén observando a lo que está sucediendo en su vida cristiana. Quiero que miren Tito capítulo 2, versículo 2. Tito 2:2. Noten aquí que los ancianos sean que sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces aquí en Tito 1:8 la palabra de Dios está hablando acerca de los obispos, y pueden ver aquí, y los ancianos, pero ahora en capítulo 2 versículo 3, versículo 2 más bien, está hablando exactamente a los ancianos. Otra vez, los ancianos son los maduros de la iglesia, y cómo necesitamos ser sobrios y velar. Quiero que vayan conmigo de regreso al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos en capítulo 5. Ahora vamos a estar en capítulo 1 y en versículo 13. Primera de Pedro 1:13. ¿Están ahí conmigo, hermanos? La palabra de Dios dice así, en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Noten ahí, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea que manifestado. En otras palabras, un día Cristo va a venir en su caballo blanco y va a derrotar a Satanás y todos sus demonios. Pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 que nosotros necesitamos ser sobrios hasta que Cristo regrese. La única manera la otra forma en cómo podemos parar de ser sobrio es llegar a la muerte. Ya cuando usted llegue a la muerte, pues va a estar en el cielo y ya no se tiene que preocupar, porque ya no nos tenemos que preocupar. Estamos en la presencia de Dios. Pero mientras que estamos en esta tierra, usted y yo, los cristianos, somos llamados a ser sobrios.
¿Y cómo necesitamos como cristianos ser sobrios, a agarrar ese llamado y aceptar ese llamado y estar enfocado y alerto y estar mirando y observando? Muchas veces, hermanos, el error que muchos cristianos cometen es que bajan la guardia, y por ese momento, por ese instante, es ahí donde Satanás ataca el enemigo, porque paramos de ser sobrios, paramos de velar. Y hermanos, nos encontramos en una guerra espiritual. Esa guerra espiritual es verdadera, y si estamos en una guerra espiritual, usted tiene que estar sobre sus dos pies, y más bien sobre sus dos rodillas, orando, más bien agarrando la palabra de Dios y velando y observando y tratando de defender su vida, la vida de sus hijos, su hogar, su matrimonio, ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. ¿Por qué? Hay una guerra espiritual. Esa guerra espiritual sí existe. Quiero que miren conmigo Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Tenemos aquí una referencia más acerca de estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Noten ahí, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué es el mandato aquí? Ser, pues, sobrios y velar. ¿En qué? En oración. Noten aquí que la palabra de Dios ahora está siendo más específico y cómo uno tiene que ser sobrio y velar. Ahora, aquí en este caso es en oración, pero nosotros necesitamos ser sobrios y velar, estar alerto, estar enfocado, estar mirando, estar observando. Y cómo a veces el cristiano no está velando y no está enfocado. Es la razón que a veces Satanás viene y nos da cosas para sacarnos el desenfoque. Es la razón que a veces situaciones suceden, el corazón es quebrantado. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de desenfocar el cristiano. Ahora quiero que regresen conmigo a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios dice: ser sobrios y velar. Y noten aquí, creo que subrayen esta siguiente frase: porque vuestro adversario, el diablo. Ahora, noten aquí por qué necesitamos ser sobrios y velar. Lo mencioné en el comienzo, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que ser sobrios y velar por el hermano en Cristo. Nos está diciendo por los familiares. Nos está diciendo por algo más. Está diciendo, tenemos que ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo. Es la razón por qué necesitamos ser sobrios y velar. Hermanos, muchas veces vamos a la iglesia pensando y opinando y queriendo pensar lo que los hermanos opinan de nosotros. Pero estamos en la guerra equivocada, porque la guerra no son otros hermanos en Cristo. La pelea, la guerra está entre el adversario. Y aquí dice el por qué necesitamos velar. Noten aquí una palabra clave. Quiero que pongan una cajita alrededor de la palabra vuestros. La palabra vuestros. Ahí ponen una cajita. Y la palabra vuestro. Esta palabra es muy interesante para mí, porque nos está enseñando que no es tu enemigo, no es mi enemigo, es nuestro enemigo. Noten que todo cristiano tiene algo en común. Hay muchos que dicen: oh, esa persona no es mi enemigo, porque yo no puedo hablar con esa persona, porque es tu enemigo. O a veces queremos que otros no hablen con alguien porque es nuestro enemigo, pero la palabra de Dios dice que el adversario, el diablo, no es mi enemigo, no es tu enemigo, es nuestro enemigo. Tenemos algo en común. Hermanos, los que son salvos por la gracia de Dios tenemos mucho en común. Tenemos primeramente un Dios en común. Tenemos, número 2, una salvación en común. Número 3, un hogar en común. Un día vamos a ir al cielo y vamos a vivir en el mismo hogar. Pero ¿sabes qué más tenemos en común? Un enemigo en común. Es vuestro enemigo.
La palabra que sigue es adversario. Noten aquí, esta palabra adversario, hermanos, no significa amigo. Lo estudié y en griego significa oponente, archienemigo. Lo que esta palabra significa, adversario, oponente, alguien que no está en tu equipo. Es triste escuchar gente que dice, no, yo prefiero estar con Satanás o yo prefiero ir al infierno. Qué triste, porque Satanás no está para esa persona. Y por seguro Satanás no está para el cristiano. Es nuestro enemigo. Y noten aquí, el adversario, el diablo, es otro título, otro nombre de Satanás. Satanás comenzó con su nombre, Lucifer, pero después él tiene los sobrenombres, otros nombres, el diablo, Satanás. Pero noten algo aquí. Quiero que circule la palabra como. Como la palabra de Dios, miren otra vez, versículo 8. Ser sobrios y velar, punto coma, miren la gramática, porque vuestro adversario, el diablo, coma. Como, circulen esa palabra como y pongan una cajita alrededor del león. Como león. Eso llamó mi atención y quizás se preguntan, ¿por qué, pastor? La palabra de Dios está diciendo que el diablo, Satanás, no es un león, es como un león. Muchos de ustedes han conocido a mi papá. Yo me veo como mi papá. No soy Roberto Velázquez, yo soy Alberto Velázquez, pero yo soy como mi papá. Por seguro, él tiene diferentes características y yo tengo otras características, pero hay muchas características que tenemos similar. ¿Me están entendiendo esta noche? Lo mismo sucede con sus hijos. Ustedes tienen sus hijos y quizás su nariz es como su nariz. Quizás los ojos son como sus ojos. Quizás su carácter es como su carácter. Hay características que son similares. Entonces la Biblia no está diciendo que Satanás es un león. Está diciendo que hay características que él tiene que es como un león. Un león de esta tierra, de este mundo. Entonces, como león, ¿sabes lo que un león hace? ¿O sabes cómo el león le hace? El león es muy inteligente. Hay un gato al lado y es de nuestros vecinos. Ese gato se llama Pete. Yo no soy muy amante a los gatos. A mí me encantan los perros. Yo prefiero tener un perro que un gato. Hay muchos que son amantes y gloria a Dios por usted, voy a estar orando por usted, pero hay algunos que le gustan los gatos, amén. Entonces, pero si a usted le gustan los gatos, déjame decirle que necesita el domingo venir al altar, enderezar su vida, su corazón y amar a los perros, amén. Estoy jugando, hermano, estoy jugando. Pero este gato le ha agarrado cariño. El mejor amigo de este gato es mi perrito, o más bien mi perrita, la Gracie, y desde chiquitos se han estado juntos y juegan juntos y mi Gracie piensa que es un gato y el Pete, el gato piensa que es un perro y tienen muchos problemas, oren por ellos para que puedan enderezar también sus vidas, amén. Pero a veces observo a Pete y a veces llego a mi casa y me siento en mi camioneta observando a este gato Pete. Y Pete a veces está buscando algo. Él tiene su mirada fija en algo, está enfocado, está observando. Y es algo muy interesante acerca de los gatos y cómo ellos brincan y cómo ellos son astutos y cómo ellos caminan y cazan. Y es lo que Pete está haciendo. Cuando yo lo veo así, yo estoy ya en mi mente diciendo, él vio algo y quiere cazar. Quizás es un ratón, quizás es un pájaro, quizás es una ardilla, no sé. Quizás una hoja o el viento, quién sabe. Pero él está tratando de cazar. Y es muy interesante que esos son los atributos de un gato. El león es un gato. Pete y el león son iguales. Y el león hace igual.
Y aquí Pedro está avisando al cristiano que haga lo que un gato haga o hace. Un gato cuando quiere agarrar su presa, él, él mira su presa y él comienza a velar, él comienza a observar, él comienza a estudiar su presa. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Pedro le está diciendo a los cristianos, hey, tú tienes que observar, tú tienes que velar. Satanás lo está haciendo, el diablo lo está haciendo, pero ustedes tienen que hacer lo mismo. Es la razón que Satanás muchas veces agarra ventaja de nosotros. ¿Sabían, hermanos, que Satanás, él es muy paciente y él comienza a observar nuestras vidas? Él comienza a observar todas nuestras debilidades. Él nos comienza a estudiar y analizar algo que el cristiano no hace. Y uno pregunta, pero pastor, ¿cómo yo puedo analizar a través de oración? Porque Dios te va a dar el conocimiento y la sabiduría. ¿Cómo más? A través de la palabra de Dios. Todo está escrito en la Biblia, hermanos, y todo en la Biblia está hecho para que usted y yo podamos tener ese poder de Dios para defendernos del pecado de Satanás, el enemigo, no amigo, el enemigo. Y él ahí está velando y él está ahí observando algo que muchos cristianos fallan. Buenos cristianos, cristianos que le echan ganas, pero al rato se van y se desvían. ¿Por qué? No estaban velando y no estaban ahí observando. Y lo que muchos cristianos no hacen es velar y ser sobrios. Tenemos que reconocer que hay un enemigo. Tenemos que reconocer nuestro enemigo. Tú no puedes pelear esta guerra espiritual si tú no reconoces que hay una guerra espiritual. Número dos, que hay un enemigo. Tú no estás peleando con el viento, tú estás peleando con un enemigo que es real. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer? 4 cosas que quiero dar esta noche acerca de nuestro enemigo. Número 1, Satanás es real. Satanás es real. Entonces, creo que vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Miren rápido, hermanos. Lucas capítulo 10. La palabra de Dios dice en Lucas 10, 18. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Vamos a usar un poco la Biblia ahora, hermanos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Noten quién está hablando. Es Jesucristo hablando. Y está hablando de Satanás. Miren aquí en Lucas 11:18, 11:18, Lucas 11:18, la palabra de Dios dice aquí en Lucas 11:18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echó yo los afuera, los demonios. Entonces, nuevamente vemos aquí, si tienen su Biblia que marca las palabras de Jesucristo en rojo, vemos que es Jesucristo hablando y otra vez habla de Satanás. Quiero que vayan conmigo, bajen la vista más bien a versículo 24 del mismo capítulo Lucas 11. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega hallará a barrida adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo y sucede mucho en la vida de un cristiano. Cuando se van de los caminos del Señor, van al mundo, comienzan a probar el mundo, siempre entran o regresan a los caminos del Señor peor. Muchas veces es 8 veces peor de su primer estado. Esto es una parábola aquí, esto es una verdad, y las parábolas, hermanos, son usados para enseñar principios y verdades de la palabra de Dios. Entonces Cristo está enseñando aquí a los discípulos, hey, esto es real, hay espíritus, hay un Satanás, hay un diablo, y él lo sabe, como aprendimos la semana pasada. Dios lo sabe, Satanás y los demonios saben, pero el hombre se mantiene ignorante. Noten aquí conmigo, vamos a seguir a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, Juan 8. Noten lo que la palabra de Dios sigue diciendo aquí en Juan 8, 44. Juan 8, 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Otra vez Jesucristo enseña aquí algo muy importante, que Satanás es real. Satanás es un mentiroso. En unos momentos vamos a regresar, pero creo que vayan conmigo por último a Mateo capítulo 4, Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Noten aquí, Mateo 4, 1 es el tiempo donde Jesucristo fue al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto y él ayunó 40 días, 40 noches y fue tentado 3 veces. ¿Por quién? Satanás. Y noten aquí, versículo 1 de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por quién? El diablo. Noten aquí, después que él terminó ese ayuno, comenzó su ministerio. Es una gran verdad para otra noche, hermanos, pero cómo se necesita ayunar para los ministerios que tenemos. Porque muchas veces no inician, no despegan como queremos, pero es porque no hay un compromiso, no hay una dedicación, no ha habido tiempo de oración y ayuno. Pero ese tema es para otra noche cuando lo tenga con ustedes. Pero el punto esta noche es 38 veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra diablo. 38 veces. 33 veces se menciona la palabra Satanás. Hermanos, a mí me ha enseñado que si nosotros vemos una palabra, debemos de leerla y en la palabra de Dios y debemos de estudiarla. Si la vemos 2 veces es porque tenemos que ponerle un poco más de énfasis, un poco más de atención. Si lo vemos más de 3 veces es porque hay algo para aprender. Y Jesucristo habla de Satanás y el diablo y el Nuevo Testamento no menciona 38 veces el nombre, el título diablo y 33 veces Satanás. Hermanos, esta noche hay algo para aprender acerca de nuestro enemigo. Nuestro enemigo es real. No estamos jugando juegos de película, no estamos jugando juegos de videojuegos. Estamos en una lucha real por nuestras vidas, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, por lo que nosotros tenemos espiritualmente. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Jesucristo habla acerca de la realidad de Satanás y sus demonios. Por lo tanto, quiero que me escuchen aquí. En negar la existencia de Satanás es descartar las enseñanzas de Cristo. Lo voy a decir otra vez, hermanos. En negar la existencia de Satanás es descartar las enseñanzas de Cristo. ¿Sabían que un ateo no solamente no cree en Dios, pero un ateo tampoco no cree en Satanás? Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no creen en esta lucha. Y lo que hacen indirectamente, sin entender o saber, están descartando enseñanzas que Cristo nos ha enseñado claramente en qué hacer con Satanás. Entonces, si es real que Satanás no existe, entonces Cristo estaba mal informado, mal entendido. Pero las razones o la verdad es que Cristo no estaba mal informado o no tenía un mal entendido. Nosotros somos los ignorantes que no queremos reconocer que Satanás es real. Número 2, Satanás es un asesino, un asesino. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, Satanás es un asesino. No solamente la palabra de Dios nos enseña que Satanás es real, Satanás es un asesino. Juan capítulo 8, versículo 44, Juan 8, 44. La palabra de Dios dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, que no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Saben? La palabra homicida significa asesino. La palabra homicida significa asesino. El diablo ha sido un asesino desde el principio del tiempo, hermanos. Desde el comienzo. Si lo miramos así, hermanos, un asesino no viene con intenciones de librar tu vida, él viene con intenciones de quitar tu vida. Y hermanos, esta lucha contra Satanás es por tu vida. Noten esto, hermanos, en el comienzo podemos ir a Génesis y por esta noche no tenemos tiempo, pero Satanás mató la vida perfecta en este mundo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. Él trajo pecado a este mundo. Ahora, pues le podemos echar culpa a Adán y Eva porque pecaron, pero ellos nunca hubieran pecado si nunca hubieran tenido la oportunidad de pecar. Pero Satanás ahí estaba tratando de negociar con ellos y pecaron. No solamente eso, él trajo muerte a toda la creación de Dios. A veces yo estoy manejando, una noche yo estaba manejando y salió una paso cruzando la calle. Y esos animales le gustan entrar en los botes de basura y era un jueves, a la gente, el vecindario sacaron los botes y salió de un bote y cruzó la calle, pero no me vio y traté de salvar, librar su vida, pero mis llantas se metieron en el medio y lo aplasté. Nada más escuché el tronc tronc como hemos escuchado. Ha sucedido con ardillas, ha sucedido con otros animales. Pero sabes que eso nunca hubiera sucedido si la muerte, si el pecado nunca hubiera entrado en este mundo. Las plantas con este frío, este hielo, mueren. Saben que la planta nunca hubiera muerto con el hielo, pero ha llegado a un estado de muerte por el pecado en este mundo que Satanás trajo. Él trajo muerte a toda la creación de Dios. Aún si no miramos cosas, si nada trágico pasa, mueren por vejez. ¿Por qué? Él trajo pecado a este mundo. Él también incitó a Caín, que era Caín, el hermano de Abel. ¿Qué hizo Caín? Él mató a su hermano. ¿Qué hizo Satanás? Incitó a Caín a matar a Abel. Quiero que miren conmigo, Primera de Juan, capítulo 3. Noten esto, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan 3:15. La palabra de Dios dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿No tienen ahí, hermanos? Está bien, hermanos, que si uno aborrece, si uno aún quizás nos está agarrando una navaja y lo va a matar literalmente, físicamente, con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestro espíritu, nuestro pensamiento, somos asesinos. Porque la palabra de Dios dice: con solamente uno aborrecer, comete ese pecado. Y es lo que él hizo con Caín, incitó a Caín a matar a Abel. En Juan 8:48, noten aquí en Juan 8:48, vamos a empezar a Juan 8:48. Juan 8:48, bien rápido, ya mi tiempo se me está yendo, hermanos. Juan 8:48, Juan 8:44 más bien, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esas palabras es letras rojas que está hablando de Jesucristo. Jesucristo mismo llama el diablo un asesino. Lo llama un asesino. Tu lucha es con un asesino, hermanos. Y él te quiere matar. Él no viene para darte cosquillas y para darte abrazos y besos. Él viene con la intención de matarte, con el pecado. Y por eso la paga del pecado es muerte. Cristo da vida. Satanás quita la vida.
Cristo da vida, Satanás quita vida. Y aquí Pedro lo describe como un león que devora. ¿Qué hace un león? Él quita la vida. A ver si te pones a pelear con un león. Los leones a veces pesan 500 tantas libras. No vamos a poder, no vamos a poder agarrar su peso, no vamos a poder a correr, nos va a alcanzar, nos va a atrapar y nos va a matar, nos va a devorar. Número 3, lo que podemos aprender de Satanás. Número 1, dije, Satanás es real. Número 2, Satanás es un asesino. Número 3, Satanás es astuto. Astuto. Quiero que miren conmigo Efesios capítulo 6, Efesios 6, bien rápido, estamos en Juan, vamos a ir a Efesios capítulo 6, Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 11, Efesios 6, 11. La palabra de Dios dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí esta palabra acechanzas es la palabra donde da la palabra raíz métodos. Es ahí donde sacamos esa palabra métodos. Métodos sale de la palabra acechanzas. Métodos son procedimientos, maquinaciones. Es lo que la palabra métodos es. En otras palabras, Satanás es un negociante. Es lo que Satanás hace. En unos minutos vamos a ver el libro de Ezequiel y van a ver cómo Dios o cómo Satanás es un negociante. Pero Satanás es un negociante que nunca para. Es un mentiroso que nunca para. Siempre te está tratando de jalar con el fin de matarte. Siempre te está tratando de convencer con el fin de matarte. Siempre está tratando de negociar contigo con el fin de matarte. Hermano, Satanás, él acusa, él tienta, él ignora las reglas y las leyes, él se opone contra Dios, él habla mal de ti, pero su trabajo principal contra nosotros es que él nos trata de negociar. ¿Cuántas veces usted no ha negociado el pecado? ¿Debo hacerlo? No debo hacerlo. ¿Debo hacerlo? No debo hacerlo. ¿Debo hacerlo? No debo. ¿Debo ir? No debo ir. ¿Debo escuchar? No debo escuchar. Y siempre estamos negociando. Porque ¿qué? Satanás nos está tratando, poniéndole esa semilla de negociar. Hey, no lo hagas. Eso que una vez está bien. Una botella de cerveza está bien. Una vez que tú faltas a la iglesia está bien. Tú no vas a morir. Nada va a pasar. ¿Qué pasa? Nada pasa. Tranquilo. Siempre está tratando de negociar contigo. Pero a fin de matarte. A fin de jalarte en un momento para matarte. Número 4, Satanás ha sido derrotado. Dije, número 1, Satanás es real. Número 2, Satanás es un asesino. Número 3, Satanás es astuto. Número 4, Satanás ha sido derrotado. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Creo que fui al lado equivocado. 1 Corintios 15. 45, 15, 45. La palabra de Dios dice así también, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, quiero que me escuchen aquí, hermanos, el primer Adán recibió aliento de vida. Dios sopló. Cuando creó el hombre del polvo de la tierra, sopló y le dio vida. El postrer Adán, el primer Adán es Adán y Eva, Adán. El postrer Adán, que es Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 15 a 45, el postrer Adán infundió vida y nos dio un nuevo cuerpo a los creyentes y nos dio un poder que es solamente exclusivo de Dios a través del Espíritu Santo. El primer Adán recibió aliento, el segundo Adán infundió vida. Podemos mirar, el primer Adán cayó. Adán y Eva cayeron, Eva cayó en pecado y Eva convenció. Noten ahí
Eva negoció con Adán, lo mismo que Satanás le enseñó a Eva. Recuerden que ellos no conocían el pecado. ¿De dónde Eva aprendió a negociar con el pecado? De el padre de la mentira, Satanás. Y lo hizo con su propio marido. Y él cayó, el primer Adán cayó, el postrer Adán resucitó. Gloria a Dios por eso, hermanos. Creo que miren aquí Hebreos capítulo 4, Hebreos 4 acerca de Cristo resucitó. Hebreos 4, bien rápido, hermanos. Hebreos 4:15. La palabra de Dios dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la razón que él pudo resucitar. Resucitó sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro 2:22. La palabra de Dios dice así: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Noten lo que la palabra de Dios está diciendo. El postrer Adán resucitó porque no se encontró pecado en él. Creo que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, un poco más adelante. Con el permiso, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8, la palabra de Dios dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Entonces el postrer Adán resucitó para deshacer las obras de Satanás. Satanás fue derrotado, mis hermanos. Aquí primera de Juan 3:8 nos enseña que Satanás fue derrotado por el postrer Adán, cual fue Jesucristo. Mientras Satanás trata de causar los últimos daños que pueda en este mundo, ya su destino fue sellado. Pero nosotros tenemos que seguir velando y ser sobrios. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 10, Apocalipsis 20:10. La palabra de Dios dice así: y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, la trinidad de Satanás, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos es para siempre, para siempre, para siempre, es para siempre sin fin. Su destino ya está sellado. Ahora, ¿por qué? Creo que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 28. Y ya termino con esto, hermanos. Les voy a enseñar algo que es un poco profundo. Y ya cuando me vean me pueden preguntar un poco más si quieren. Pero les voy a enseñar algo que es muy importante acerca de nuestro enemigo Satanás. El por qué. Vamos a ver un retrato de lo que sucedió de antes de la creación. La palabra de Dios comienza con Génesis 1:1, en el principio. Antes de él, la palabra de Dios nos enseña acerca de Satanás. Y creo que vayan conmigo a Ezequiel 28, versículo 14. ¿Qué más podemos aprender de Satanás? Número 1, vemos aquí, tú, querubín grande. Lo primero que vemos es que Satanás era un querubín hermoso. Esa palabra grande está hablando de su liderazgo. Es posición. Satanás tenía una posición. Tú, querubín grande, tú que fuiste, la palabra ahí grande en hebreo habla de ungir. Él fue ungido esta posición. Tú que fuiste ungido. Y noten lo que él hacía, protector. La palabra de Dios dice en versículo 14, tú querubín grande, protector. El trabajo de Satanás era de proteger. Ahora, habían 4 trabajos o 3 trabajos, si me recuerdo bien, 3, 4 trabajos de un querubín, hermano. Y esta noche no voy por todo eso. Más al rato lo explico y le enseño en otra enseñanza, otro jueves.
Pero uno de esos trabajos era proteger. Satanás fue hecho para proteger. Él fue el ángel de música, pero era para proteger. Y noten lo que él hace ahora en mata, un asesino, o lo opuesto de su llamado. La palabra de Dios dice aquí, en el versículo 14, yo te puse en el santo monte de Dios. Hermanos, hay un santo monte de Dios. Eso nos está dando un retrato pequeño del cielo. Va a ver, si no saben, el cielo va a ser como un cubo. La Biblia nos explica claramente eso, pero adentro de ese cielo va a haber un santo monte. Alzaré mis ojos a los montes. La palabra de Dios nos enseña cómo el hombre alza sus ojos a los montes. ¿Por qué? Porque es el monte santo de Dios. Y noten, la palabra de Dios dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Yo no sé si está hablando del cielo, no sé si está hablando del jardín de Edén, pero la palabra de Dios nos está diciendo que en ese lugar hay unas piedras de fuego. Y era para su protección. Los querubines protegían con esas piedras de fuego. Hoy en día el jardín de Edén es protegido por un querubín de fuego. Noten ahí, está protegiendo. Sigue diciendo, en el medio de esas piedras de fuego te paseabas. Él tenía libertad de pasearse en este lugar y lo que estaba haciendo es engañando, negociando para robarse a un tercio de los ángeles con él. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Noten ahí, hermanos, que vino un día. Él era perfecto en todo área de su vida. Pero dice, hasta que se halló maldad. Vino el día que vino maldad. Lo está diciendo en otras palabras que el pecado existía. Él tuvo la decisión. Aprendemos de los ángeles, que los ángeles tienen una decisión de pecar o no pecar, tanto como el hombre. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esa palabra contrataciones es otra palabra que se explica, se define como negociar. Y aquí es por eso que Satanás estaba negociando. Dice, por tus muchos negocios, ¿qué estaba haciendo? Tratando de negociar a otros a pecar. Y noten lo que sucedió. Por esto él fue lleno de iniquidad. ¿Sabes la palabra iniquidad? Esa palabra es muy importante porque esa palabra está hablando acerca de él caer en un pecado, él por causa de lo que él está haciendo, y después dice, y pecaste. Sigue diciendo la palabra de Dios, por lo que yo te eché de monte de Dios. La razón que Dios lo echó es por el pecado que se encontró, la maldad que se encontró. La palabra iniquidad significa alguien, un asesino, alguien que mata. Él estaba negociando con el fin de matar, de destruir, hacer daño. Y por eso Dios lo echó de su santo monte. Y no te sigue diciendo, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín. Y otra vez vemos cómo el querubín era un protector, oh querubín protector. Él fue echado 3 veces, él fue echado del cielo, fue echado del jardín de Edén y va a ser echado a un lago de fuego de esa tierra 3 veces. Versículo 17, se enaltezó tu corazón. Noten, aprendemos algo de los ángeles tienen un corazón. Porque eso es muy importante, porque el corazón es el asiento de todas las emociones. ¿Y qué es lo que sucedió? Sus emociones tomaron lo mejor de él. Dice, se alteró tu corazón a causa de tu hermosura. Hermanos, yo soy hermoso, amén. Los que no están de acuerdo, pues está bien. Pero por lo menos engañé a una, mi esposa, amén. Entonces, estoy jugando, hermanos. Pero cuando uno se piensa que es el papi chulo, esas son las emociones. Se cree algo que quizás eso no es, pero es una emoción, es orgullo. Y es lo que sucedió. El orgullo sucede con la emoción del corazón. Él tuvo un corazón. Y no, noten lo que sigue diciendo, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor. Esa palabra esplendor no está hablando de que él brilla. Está hablando acerca de brillante, como un alumno que es brillante.
Muchas veces mi hijo o mi hija recibe una cartita en un examen y el maestro le ha escrito, eres un alumno brillante. En otras palabras, inteligente. Y noten lo que él causó. Era la sabiduría de Dios que Dios le dio, lo causó a ser corrompido, contaminado por su inteligencia. Y noten otra vez, yo te arrojaré por tierra. En otras palabras, Dios ya no tiene valor. Ante la presencia de Dios, el Satanás, el diablo, no tiene valor. Es otra palabra de no tener valor. Delante de los reyes te pondré para que te miren. En versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad tus contrataciones. Otra vez, los negocios profanaste. Esa palabra profanar es contaminar. Está la palabra santificar y está la palabra desantificar. Y él desantificó su ser. Tu santuario, dice, el santuario es su cuerpo, el santuario es el cielo. El santuario para nosotros es la iglesia. En este caso, él profanó su ser, el cielo, el jardín de Edén, y después dice, yo pues saqué fuego del medio de ti. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice? Que en un ángel aprendemos no solamente que tiene un corazón, pero tiene un fuego dentro de él. ¿Qué es lo que el fuego representa? El Espíritu Santo. No estoy diciendo que ellos necesitan ser salvos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, en la creación, perfección de Dios, Dios puso en ellos un fuego, porque si vemos el Espíritu Santo es un espíritu que es santo, que es separado, sin contaminación, perfecto, y cada ser en el cielo es una creación santa. Y adentro de los ángeles aprendemos que hay un fuego especial. Y vemos aquí, la palabra de Dios sigue diciendo, cuando se quitó ese fuego, el cual lo consumió y te puse en cenizas. En otras palabras, lo trajo de regreso al polvo. La palabra de Dios dice que el hombre está hecho de polvo y regresamos al polvo. Sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Versículo 19 y termino con esto. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban. Hermanos, usted y yo no conocemos a, Jesús, a Satanás, nunca le hemos dado la mano. Está hablando acerca del mundo espiritual. Y todos los que nos conocían como Lucifer, el querubín hermoso, miren ahora cómo lo ven. Sobre ti espanto serás. Esa palabra espanto es horror o terror. Satanás, porque ya no tiene ese fuego, ha cambiado, se ha transformado, ya no es igual, es algo feo. Él imita a Dios, pero es algo feo. Y noten ahí, y para siempre dejarás de ser. Jamás Satanás va a poder ejercer su llamado. Jamás Satanás va a poder proteger, tomar su lugar. Ahora, algo muy interesante, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque él dejó sus emociones tomar el dominio de sus acciones. ¿Sabes lo que Satanás hizo? Satanás dejó su corazón enaltecerse. ¿Sabes lo que él hace con nosotros? Él comenzó con Eva y él comenzó a negociar para robar el corazón. ¿Sabes lo que Satanás quiere de ti? Tu corazón. Con razón ahora nos damos cuenta por qué Dios nos enseña vez tras vez en su palabra, como el libro del Proverbios. Dame tu corazón, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Satanás siempre está tratando de negociar para robar tu corazón. La palabra de Dios dice que nos dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué debemos de guardar ese corazón? Porque él sabe que Satanás cayó por su corazón. Él sabe que un tercio de los ángeles cayeron por su corazón. Y él sabe que el hombre, Adán y Eva, cayeron por su corazón. Y él va a saber que nosotros, si no guardamos nuestro corazón, vamos a caer. Tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo y qué es lo que él quiere. ¿Sabes lo que Satanás quiere de ti? Tu corazón. ¿Sabes lo que te va a quitar fuera de la iglesia? Tu corazón. ¿Sabes lo que te va a traer la amargura? Tu corazón. ¿Sabes cómo vamos a perder la batalla espiritual, la guerra espiritual? Por tu corazón. Y esta noche hemos aprendido las tácticas, el razonamiento de nuestro enemigo.
conocemos ya el enemigo. Número uno, conocemos que hay una guerra espiritual. Número dos, conocemos que hay un enemigo. El próximo jueves vamos a aprender la tercera gran verdad, el por qué la guerra espiritual. Espero que hayan aprendido algo, hermanos, y espero que puedan guardar esto. Y gracias, hermanos, por escucharme, tomar su tiempo en su casa. Los amo con todo mi corazón, los extraño, y ahí los vamos a ver primeramente Dios este fin de semana o el domingo en la casa del Señor. Muchas gracias, hermanos, los amo, que tengan una buena noche.